En 1803, el inspector colonial José María Valdés llegó a la hacienda San Isidro en Tlaxcala para investigar denuncias de fraude fiscal. Lo que encontró lo hizo huir del lugar y renunciar a su cargo esa misma noche. En su informe escribió una sola línea que heló la sangre del gobernador. Hay 30 bebés en esa hacienda, todos vivos, todos menores de 1 año, y ninguno de ellos llora. Nunca. El silencio no es natural. Lo que les han hecho no es de Dios. Cuando enviaron soldados a investigar 3 días después, la hacienda estaba vacía. Los bebés habían desaparecido sin dejar rastro. Antes de sumergirte en esta historia que desafía las leyes de la naturaleza y la humanidad, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde revelamos los secretos más perturbadores que la historia ha intentado enterrar. Dale like si te atreves a conocer qué puede hacer que un bebé pierda su capacidad de llorar, y déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. ¿Existirán casos similares en tu región que nadie se atreve a investigar? Ahora prepárate para conocer el caso más escalofriante de la historia colonial mexicana, donde la inocencia fue robada de la manera más literal y aterradora posible. Tlaxcala, 1802. La región vivía una época de relativa prosperidad bajo el dominio colonial español. Las haciendas productoras de pulque y cereales dominaban el paisaje, y entre ellas, la hacienda San Isidro destacaba no por su producción agrícola, sino por un servicio muy particular que ofrecía a las familias adineradas de toda la región central de México. La hacienda era propiedad de doña Esperanza Mendoza, una mujer de unos 45 años que había llegado a Tlaxcala desde Veracruz tras la muerte de su esposo, un rico comerciante que le había dejado una fortuna considerable. Doña Esperanza era una mujer peculiar, nunca había tenido hijos propios, pero profesaba un amor extraordinario por los bebés. O al menos, eso era lo que aparentaba. En 1798, doña Esperanza había transformado su hacienda en lo que ella llamaba Casa de Crianza San Isidro, un lugar donde las familias nobles y adineradas podían enviar a sus bebés recién nacidos para ser cuidados durante su primer año de vida. Era una práctica común entre la aristocracia colonial enviar a sus hijos con nodrizas, pero lo que ofrecía doña Esperanza iba mucho más allá. Les devuelvo ángeles perfectos, solía decir con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos grises. Bebés que nunca causarán problemas, que dormirán toda la noche, que nunca tendrán berrinches. La crianza perfecta para la familia perfecta. Y cumplía su promesa. Los bebés que regresaban de la hacienda San Isidro, después de pasar sus primeros meses allí eran, efectivamente, perfectos, demasiado perfectos. No lloraban cuando tenían hambre, simplemente esperaban. No protestaban cuando estaban incómodos, simplemente soportaban. Eran como muñecos hermosos y vivos, pero carentes de algo fundamental. Las familias, inicialmente encantadas con estos bebés tan manejables, comenzaron a notar otras peculiaridades perturbadoras con el paso del tiempo. Los niños criados en San Isidro nunca reían espontáneamente. Sus sonrisas parecían ensayadas, mecánicas. Y lo más inquietante, todos, sin excepción, tenían terror a la oscuridad completa, pero no lo expresaban llorando o gritando, sino quedándose completamente rígidos, como estatuas de carne. La primera en sospechar que algo andaba terriblemente mal fue doña Carmen Villanueva, esposa de un rico hacendado de Puebla. Había enviado a su hijo Diego a San Isidro cuando tenía apenas 2 meses, siguiendo la recomendación de varias amigas de la alta sociedad. Cuando Diego regresó a los 8 meses, Carmen inicialmente quedó maravillada. El bebé era tranquilo, dormía toda la noche, comía sin protestar. Pero una noche, Carmen se levantó para ver a su hijo y lo encontró de pie en su cuna. Un bebé de 8 meses, de pie perfectamente erguido, con los ojos abiertos pero completamente blancos, sin iris ni pupila visible. Y de su pequeña boca salían palabras,
no balbuceos infantiles, sino palabras en un idioma que Carmen no reconocía, pero que la llenó de un terror primitivo. Cuando tocó a Diego, el bebé pareció despertar, sus ojos volvieron a la normalidad y cayó sentado en la cuna, mirándola con una expresión vacía. No lloró, nunca lloraba, pero Carmen juró que por un segundo vio algo moverse detrás de los ojos de su hijo, algo que definitivamente no era Diego. Carmen compartió su experiencia con otras madres que habían usado los servicios de Doña Esperanza, y descubrió que no estaba sola. Todas tenían historias similares, bebés que se movían de formas imposibles cuando nadie los observaba, que hablaban lenguas muertas en la oscuridad, que a veces parecían estar en varios lugares al mismo tiempo. Fue entonces cuando María Torres, una joven sirvienta que trabajaba en la hacienda San Isidro, decidió romper su silencio. Había sido empleada de Doña Esperanza durante 3 años y había visto cosas que la atormentaban cada noche. En una carta desesperada al párroco local, que después sería crucial para la investigación, María describió lo que realmente sucedía en la hacienda. Según María, Doña Esperanza no trabajaba sola. La acompañaban 3 mujeres ancianas que nadie sabía de dónde habían venido. Estas mujeres, a las que Doña Esperanza llamaba las abuelas, nunca salían de la hacienda y se comunicaban entre ellas en un idioma que María describió como palabras que dolían al escucharlas, como si el aire mismo las rechazara. Las abuelas eran las encargadas del proceso, como lo llamaba Doña Esperanza. Cada bebé que llegaba a la hacienda era llevado a una habitación especial en el ala este del edificio, una habitación sin ventanas, donde las paredes estaban cubiertas de símbolos que no eran ni españoles ni indígenas, sino algo más antiguo, algo que parecía moverse cuando no lo mirabas directamente. En esa habitación, durante la primera luna nueva después de la llegada del bebé, se realizaba el ritual. María solo había presenciado uno parcialmente, espiando a través de una grieta en la puerta, y lo que vio la marcó para siempre. Las abuelas colocaban al bebé en el centro de un círculo, dibujado con lo que parecía ser ceniza negra, mezclada con algo que brillaba como polvo de estrellas. Doña Esperanza se arrodillaba junto al bebé y comenzaba a cantar. No una canción de cuna normal, sino algo que sonaba como un lamento invertido, una anticanción que parecía succionar el sonido del aire en lugar de crearlo. Las abuelas se unían al canto, y sus voces combinadas creaban una resonancia que hacía vibrar las paredes. Y entonces sucedía. Del bebé comenzaba a emerger algo, una luz tenue, azulada, que salía por su boca abierta en un llanto silencioso. Esa luz, esa esencia, era capturada en un frasco de cristal que Doña Esperanza sostenía sobre el pequeño cuerpo. El bebé convulsionaba, sus ojitos se volvían blancos y entonces, nada, silencio absoluto. El bebé dejaba de llorar para siempre. María describía que después del ritual el bebé era diferente. Seguía vivo, seguía creciendo, comiendo, durmiendo, pero algo esencial había sido extraído. Lo que Doña Esperanza llamaba perfección era en realidad un vacío, una ausencia. Los bebés no lloraban, porque la parte de ellos que podía sentir dolor, miedo, necesidad, había sido arrancada y embotellada. ¿Pero para qué? ¿Qué hacía Doña Esperanza con esas esencias robadas? María había descubierto parte de la respuesta al infiltrarse en el sótano de la hacienda, un lugar prohibido para todos, excepto para Doña Esperanza y las abuelas. El sótano era una cámara de pesadillas, 30 nichos excavados en las paredes, cada uno conteniendo un frasco de cristal con esa luz azulada flotando en su interior. Y en el centro de la cámara, algo que María solo pudo describir como un altar a algo que no debería existir. Era una estructura de huesos, no humanos sino de alguna criatura que María no podía identificar, huesos que parecían demasiado grandes, con demasiadas articulaciones, formando un patrón que dolía mirar. Sobre ese altar había un libro, antiguo más allá de toda descripción,
con páginas que parecían hechas de piel humana y escritura que cambiaba cada vez que parpadeabas. María no podía leer lo que decía, pero las ilustraciones eran suficientemente claras, mostraban a criaturas que no eran de este mundo alimentándose de la esencia de los inocentes, y a cambio otorgando poder y juventud a quienes les servían. Doña Esperanza, según había escuchado María, tenía más de 80 años, no los 45 que aparentaba. Las abuelas eran aún más antiguas, posiblemente centenarias, mantenidas vivas por el poder que robaban de los bebés. Pero había un precio. Por cada año de juventud robada, debían proporcionar más esencias a las entidades a las que servían. El sistema había funcionado perfectamente durante años. Las familias ricas, encantadas con sus bebés perfectos, recomendaban el servicio a otros. Nadie cuestionaba demasiado porque ¿quién se quejaría de tener un bebé que nunca lloraba? Y los pocos que sospechaban eran silenciados con oro o con amenazas veladas. Pero en 1803, algo comenzó a cambiar. Los bebés procesados comenzaron a mostrar comportamientos aún más extraños. Algunos fueron encontrados levitando sobre sus cunas. Otros hablaban con voces que no eran suyas, describiendo lugares y tiempos que no podían conocer. Y lo más aterrador, algunos comenzaron a desaparecer y reaparecer en diferentes partes de sus casas, como si el espacio mismo no pudiera contenerlos adecuadamente. Fue entonces cuando las denuncias comenzaron a llegar a las autoridades coloniales. No sobre los bebés, eso era demasiado increíble para ser creído, sino sobre supuestas irregularidades fiscales en la hacienda San Isidro. Era una excusa, una manera de investigar sin admitir que se estaba investigando lo sobrenatural. Si esta historia de inocencia robada te está perturbando, compártela con otros padres que necesitan saber que no todos los cuidadores son lo que parecen. Dale like para apoyar nuestras investigaciones sobre estos casos olvidados y suscríbete para no perderte más secretos oscuros de la historia. ¿Has notado alguna vez comportamientos inexplicables en bebés? Cuéntanos en los comentarios. El inspector José María Valdés llegó a la hacienda San Isidro el 15 de octubre de 1803, esperando encontrar libros de contabilidad alterados y tal vez algunos impuestos sin pagar. Era un hombre práctico, escéptico de las supersticiones, padre de 4 hijos él mismo. Pero desde el momento en que cruzó las puertas de la hacienda, supo que algo estaba profundamente mal. Lo primero que notó fue el silencio. Una hacienda con 30 bebés debería ser un caos de llantos, risas y balbuceos. Pero San Isidro era silenciosa como una tumba. Los únicos sonidos eran los pasos sobre el suelo de piedra y el susurro ocasional de las sirvientas, que se movían como sombras por los pasillos. Doña Esperanza lo recibió con una cortesía fría, mostrándole los libros de contabilidad que, para su sorpresa, estaban perfectamente en orden. Pero Valdés insistió en hacer un recorrido completo por la propiedad, como era su derecho como inspector colonial. Fue entonces cuando vio a los bebés. Estaban en una gran sala común, 30 bebés de diferentes edades, todos menores de 1 año, cada uno en su propia cuna, y ninguno hacía ruido, ni uno solo. Valdés se acercó a una de las cunas y observó al bebé dentro, una niña de unos 6 meses. La pequeña lo miraba con ojos que parecían demasiado conscientes, demasiado conocedores para su edad, y cuando Valdés extendió su mano para tocarla, la bebé retrocedió, no con el movimiento torpe de un infante, sino con la precisión calculada de algo mucho mayor. Son bebés especiales, explicó doña Esperanza detrás de él, entrenados desde nacimiento para ser perfectos. Pero Valdés había sido padre. Sabía que ningún entrenamiento podía hacer que un bebé de 6 meses se moviera así, mirara así, fuera así. Pidió ver el resto de las instalaciones, y aunque doña Esperanza protestó, no pudo negarse a un inspector oficial. Fue en el ala este donde Valdés encontró la habitación del ritual. La puerta estaba entreabierta,
y el olor que emanaba de ella era indescriptible, como ozono mezclado con algo orgánico y podrido. Cuando entró, las paredes cubiertas de símbolos parecieron pulsar con vida propia, y en el centro del suelo, el círculo de ceniza negra todavía era visible. Pero fue lo que encontró en una mesa auxiliar lo que lo convenció de que estaba tratando con algo diabólico, docenas de frascos pequeños, cada uno etiquetado con un nombre y una fecha, y dentro de cada frasco una sustancia lechosa que se movía por sí sola, como si estuviera viva. Valdés tomó uno de los frascos para examinarlo más de cerca. La etiqueta decía Ana María Gutiérrez, 3 meses, extraído el 7 de septiembre de 1803. Cuando lo sostuvo contra la luz, la sustancia dentro pareció reaccionar, arremolinándose violentamente, y por un momento, Valdés juró escuchar el llanto de un bebé emanando del frasco. «¿Qué es esto?», demandó a doña Esperanza. «El futuro», respondió ella con una sonrisa que no contenía calidez humana. «Un mundo donde los niños no sufren, donde los padres no son molestados, donde la perfección es alcanzable». Valdés estaba a punto de arrestarla en ese momento cuando escuchó pasos. Las 3 abuelas entraron a la habitación, y cuando Valdés las vio de cerca por primera vez, casi gritó. Sus rostros eran antiguos, pero sin arrugas, como máscaras de cera estiradas sobre calaveras. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco visible, y cuando hablaron, lo hicieron al unísono, con una voz que parecía venir de muy lejos y muy profundo al mismo tiempo. «El inspector no comprende», dijeron, «pero comprenderá. Todos comprenden eventualmente». Las abuelas comenzaron a moverse hacia él, y Valdés notó que no caminaban exactamente, sino que se deslizaban, sus pies nunca tocando completamente el suelo. Retrocedió, pero ellas continuaron acercándose, y mientras lo hacían, Valdés comenzó a sentir algo, una presión en su mente, como si algo estuviera tratando de entrar. Vio imágenes, visiones de un lugar que no era la tierra, donde criaturas de geometría imposible se alimentaban de emociones humanas. Vio a doña Esperanza décadas atrás, joven y desesperada, haciendo un pacto con estas entidades. Vio a los primeros bebés siendo procesados, sus esencias extraídas y enviadas a ese otro lugar como tributo. Y vio el plan final, cuando se recolectaran suficientes esencias, las entidades podrían cruzar completamente a nuestro mundo. Valdés logró romper el trance y huir de la habitación. Corrió por los pasillos de la hacienda, perseguido por el sonido de las abuelas deslizándose detrás de él. Llegó a la sala de los bebés y se detuvo en seco. Los 30 bebés estaban de pie en sus cunas, todos mirándolo con ojos blancos, todos con las bocas abiertas en gritos silenciosos. «No puede escapar», dijo doña Esperanza, apareciendo en la entrada. «Usted ha visto demasiado. Pero no se preocupe, tenemos un uso para usted. Los adultos también tienen esencias, aunque no tan puras como las de los bebés». Valdés sacó su pistola, pero antes de que pudiera apuntar, los bebés comenzaron a moverse, no como bebés, sino como marionetas controladas por hilos invisibles. Saltaron de sus cunas con una agilidad imposible, y comenzaron a rodear a Valdés, sus pequeñas manos extendidas, sus deditos moviéndose de maneras que las articulaciones humanas no deberían permitir. Fue entonces cuando María Torres apareció con una antorcha encendida. «El fuego», gritó. «Es lo único que temen». La reacción fue inmediata. Los bebés retrocedieron, doña Esperanza siseó como un animal, y las abuelas emitieron un sonido que no podría ser descrito con palabras humanas. Valdés aprovechó la distracción para correr, María a su lado, usando la antorcha para despejar el camino. Lograron llegar al establo, montar caballos y huir de la hacienda. Mientras cabalgaban hacia Tlaxcala, Valdés miró hacia atrás y vio algo que lo perseguiría el resto de su vida. Una sombra enorme elevándose sobre la hacienda, una forma que sugería tentáculos y ojos y bocas, pero que la mente humana no podía procesar completamente sin enloquecer.
Esa noche, Valdés escribió su breve informe y renunció. María Torres dejó su carta en la iglesia y desapareció, probablemente huyendo lo más lejos posible de Tlaxcala. Y cuando los soldados llegaron 3 días después, encontraron la hacienda San Isidro completamente vacía. No había rastro de Doña Esperanza, las abuelas o los 30 bebés. Las cunas estaban vacías, los frascos habían desaparecido, y la habitación del ritual había sido limpiada hasta el punto de parecer una habitación normal. Lo único que quedaba era el libro antiguo en el sótano, pero cuando el capitán de los soldados intentó leerlo, comenzó a sangrar por los ojos y tuvo que ser retirado. Las familias de los bebés desaparecidos quedaron destrozadas. Algunas se negaron a creer que sus hijos se habían ido, esperando durante años su regreso. Otras, las que habían visto los comportamientos extraños, guardaron silencio, temiendo ser acusadas de locura o complicidad. Pero los bebés no habían desaparecido completamente. En los años siguientes, comenzaron a surgir reportes de niños extraños, apareciendo en diferentes partes de México. Niños que no lloraban, que hablaban lenguas muertas, que podían estar en varios lugares al mismo tiempo. Siempre aparecían cerca de otros bebés, como si estuvieran buscando algo, o tal vez reclutando. En 1810, durante el inicio de la Guerra de Independencia, un soldado realista reportó haber visto a un grupo de niños de unos 7 de agosto años, caminando por un campo de batalla después de una masacre. Los niños no parecían afectados por la carnicería a su alrededor. En cambio, se inclinaban sobre los moribundos y parecían extraer algo de ellos, algo que guardaban en pequeños frascos de cristal. En 1823, cuando finalmente se decidió demoler la hacienda San Isidro, los trabajadores hicieron el descubrimiento mencionado al principio, los 30 frascos en el sótano, cada uno con una luz azulada. Pero cuando el capataz tocó uno de los frascos, escuchó una voz en su mente, la voz de un bebé, suplicando ser liberado. Los trabajadores, aterrorizados, sellaron el sótano sin terminar la demolición. Pero esa noche, los 30 frascos comenzaron a brillar más intensamente y los vecinos reportaron escuchar el llanto de docenas de bebés viniendo de la hacienda abandonada. Era un sonido que no se había escuchado en 20 años. Los bebés de San Isidro finalmente podían llorar de nuevo, pero sus cuerpos ya no estaban allí para hacerlo. La iglesia envió a varios sacerdotes a exorcizar el lugar, pero todos regresaron perturbados. El padre Francisco Delgado, el único que se atrevió a hablar sobre lo que vio, dijo: «Las almas de esos niños están atrapadas entre dos mundos. No pueden ir al cielo, porque parte de ellos fue enviada a otro lugar, un lugar que Dios no creó. Y no pueden descansar porque sus esencias están siendo usadas como anclas para algo que quiere entrar a nuestro mundo». En 1847, durante la invasión estadounidense, un grupo de soldados americanos acampó cerca de las ruinas de San Isidro. En sus diarios, varios mencionaron haber visto niños que no proyectaban sombras observándolos desde las ruinas. Uno escribió: «Los niños nos miraban con ojos vacíos. No parpadeaban, no se movían, solo observaban. Y cuando la luna se ocultó, escuchamos sus risas. Pero era una risa al revés, como si el sonido estuviera siendo succionado en lugar de emitido». En 1863, durante la intervención francesa, se intentó nuevamente demoler la hacienda. Esta vez trajeron dinamita. Pero cuando detonaron los explosivos, en lugar de destruir el edificio, abrieron una grieta en el sótano que parecía descender infinitamente en la tierra. Del agujero emanaba un frío antinatural y sonidos que los testigos describieron como canciones de cuna cantadas por gargantas que no eran humanas. La grieta fue sellada con concreto, pero los obreros juraron que mientras vertían el cemento podían sentir algo empujando desde abajo, algo que quería salir. Y en el concreto fresco, antes de que se secara,
Aparecieron pequeñas huellas de manos, cientos de ellas, como si bebés invisibles hubieran tratado de escalar hacia la superficie. En 1910, al inicio de la Revolución Mexicana, doña Carmen Villanueva, ahora anciana, hizo una confesión en su lecho de muerte. Su hijo Diego, el bebé que había sido procesado en San Isidro, nunca había sido el mismo. Había crecido sin mostrar emociones genuinas, había sido brillante pero frío, y había desaparecido sin dejar rastro en su 21º cumpleaños. Pero antes de irse, le había dicho algo a su madre. Tengo que volver con los otros. El contrato se cumple a los 21 años. Mi cuerpo ha sido un préstamo, y ahora debo pagar con intereses. No me busques donde los vivos caminan, búscame donde los bebés no lloran. Carmen también reveló que había investigado por su cuenta y había descubierto algo aterrador. Doña Esperanza Mendoza nunca había existido oficialmente. No había registros de su nacimiento, matrimonio o llegada a Tlaxcala. Era como si hubiera aparecido de la nada, o peor, como si hubiera sido creada específicamente para ejecutar el plan de las entidades. En 1923, cuando finalmente se demolió parcialmente la hacienda para construir una carretera, los trabajadores encontraron algo más, además de los frascos, una habitación sellada que no aparecía en ningún plano. Dentro había 30 cunas, pero no eran cunas normales. Estaban hechas de un material que parecía hueso pero era translúcido, y cada una contenía la impresión perfecta de un bebé, como si los pequeños cuerpos hubieran sido absorbidos por el material mismo. Un arqueólogo que examinó las cunas dijo que el material no era de origen terrestre. Su composición química no coincidía con nada conocido, y cuando se expuso a la luz directa del sol, comenzó a desintegrarse mientras emitía un sonido que todos los presentes describieron como el llanto de bebés mezclado con algo más antiguo, más hambriento. En 1968, durante las excavaciones para el metro de la Ciudad de México, un túnel se conectó accidentalmente con lo que parecía ser un pasaje subterráneo que llevaba en dirección a Tlaxcala. Los ingenieros que lo exploraron encontraron inscripciones en las paredes, las mismas que habían estado en la habitación ritual de San Isidro. Y al final del túnel, antes de que fuera sellado por órdenes del gobierno, encontraron una cámara con 30 nichos vacíos y un mensaje escrito en español antiguo. Cuando la cuenta llegue a 1000, las puertas se abrirán completamente. En 1985, después del terremoto que devastó la Ciudad de México, varios rescatistas reportaron haber escuchado llantos de bebés viniendo de edificios donde no había sobrevivientes. Los sonidos los llevaban a sótanos y cámaras subterráneas donde no encontraban nada, excepto, en algunos casos, frascos de cristal vacíos con etiquetas que databan de 1803. En 2003, exactamente 200 años después de los eventos en San Isidro, comenzaron a reportarse casos extraños en hospitales de todo México. Bebés recién nacidos que dejaban de llorar súbitamente, que desarrollaban una mirada demasiado consciente, que a veces eran encontrados fuera de sus cunas sin que nadie pudiera explicar cómo habían llegado allí. Una enfermera en el Hospital General de Tlaxcala reportó haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Doña Esperanza en la sala de maternidad. Cuando se revisaron las cámaras de seguridad, la figura aparecía en un cuadro y desaparecía en el siguiente, pero en cada aparición estaba más cerca de los cuneros. En 2010, un grupo de investigadores paranormales obtuvo permiso para examinar el sitio donde estuvo la Hacienda San Isidro. Usando equipo moderno, detectaron 30 fuentes distintas de energía electromagnética anómala, cada una pulsando en un ritmo que correspondía exactamente al latido del corazón de un bebé. Cuando intentaron grabar los pulsos, sus dispositivos captaron algo más: voces, 30 voces distintas de bebés,
pero hablando con la articulación de adultos, repitiendo la misma frase una y otra vez: no estamos muertos, no estamos vivos, estamos esperando. En 2019, una desarrolladora inmobiliaria intentó construir un centro comercial en el terreno. Durante las excavaciones, encontraron una cápsula de metal enterrada a gran profundidad. Dentro había un diario, escrito por María Torres antes de su desaparición. Las últimas páginas revelaban la verdad más aterradora: he descubierto el propósito final. Los bebés no son víctimas, son incubadoras. Las entidades implantaron algo en ellos cuando sus esencias fueron extraídas, algo que ha estado creciendo durante todos estos años. Cuando cumplan 221 años desde el ritual, emergerán, no como humanos, sino como recipientes perfectos para las entidades. 30 cuerpos inmortales, sin alma humana que los resista, y entonces comenzará la verdadera cosecha, no de 30 bebés, sino de toda la humanidad. 2024 marca 221 años desde los eventos de la Hacienda San Isidro. Los hospitales de México han reportado un aumento del 300% en casos de bebés que nacen sin llorar. Las parteras tradicionales se niegan a atender partos nocturnos, citando presencias en las salas de parto. Y en Tlaxcala, los vecinos del antiguo sitio de San Isidro han comenzado a escuchar algo nuevo. No llanto de bebés, sino risas. 30 risas distintas, cada noche más fuertes, como si algo estuviera celebrando un reencuentro largamente esperado. Un sacerdote local que intentó bendecir el área reportó haber visto figuras translúcidas de niños de aproximadamente 221 años de edad cronológica, pero con cuerpos de 7 de agosto años, la edad que tendrían si hubieran crecido normalmente después de 1803. Estos niños lo miraron y hablaron al unísono: ya casi es hora. Nuestros padres verdaderos vienen a reclamarnos, y traemos regalos de bienvenida, las almas de todos los bebés que no lloran. La última entrada en los archivos oficiales sobre este caso data de hace apenas un mes. Una mujer embarazada en Tlaxcala reportó haber soñado con Doña Esperanza, quien le dijo: tu bebé será el número 1000, con él el círculo se completa, no intentes resistir. Es un honor ser parte de la ascensión final. La mujer, aterrorizada, huyó de Tlaxcala, pero sin importar a dónde vaya, los sueños la siguen. Y lo más perturbador, su bebé, aún en el vientre, ha dejado de moverse durante el día. Solo se mueve por las noches, y cuando lo hace, la madre jura sentir no una, sino múltiples presencias moviéndose dentro de ella. Los médicos han confirmado algo imposible: el ultrasonido muestra un solo bebé, pero los latidos del corazón registran 30 ritmos diferentes, todos sincronizados, todos pulsando al mismo tiempo, como si los 30 bebés originales de San Isidro estuvieran convergiendo en un solo cuerpo, preparándose para algo. En las últimas semanas han comenzado a aparecer símbolos en las paredes de hospitales maternales en todo México. Los mismos símbolos que estaban en la habitación ritual de San Isidro aparecen durante la noche, dibujados con una sustancia que los análisis revelan como líquido amniótico mezclado con algo que no debería existir en la Tierra. Los bebés recién nacidos en estas instalaciones marcadas muestran comportamientos inquietantes. Todos voltean sus cabecitas hacia Tlaxcala, sin importar la orientación de sus cunas. Todos dejan de llorar exactamente a la medianoche, y todos, sin excepción, abren los ojos al mismo tiempo cuando alguien menciona San Isidro. Un grupo de sacerdotes católicos, rabinos, imanes y chamanes indígenas se han unido en una alianza sin precedentes para investigar el fenómeno. Su conclusión preliminar es aterradora: algo está usando a los bebés como puntos de entrada a nuestro mundo. Cada bebé que no llora es una puerta potencial, y cuando se alcance el número crítico de 1000, todas las puertas se abrirán simultáneamente. El Vaticano ha enviado discretamente a sus mejores exorcistas a México.
Pero estos especialistas han reportado que no están tratando con posesiones demoníacas tradicionales. Esto es anterior a nuestras concepciones del bien y el mal, escribió uno. Estas entidades existían antes de que los ángeles cayeran, antes de que se definiera el pecado. No podemos exorcizar lo que nunca fue parte de la creación divina. Los descendientes de las familias afectadas en 1803 han comenzado a organizarse. Muchos han reportado sueños compartidos, donde ven a sus ancestros bebés, ahora con más de 200 años pero atrapados en cuerpos infantiles, advirtiendo sobre lo que viene. No dejen que nazcan en silencio, repiten. El llanto es lo que nos hace humanos. El silencio es lo que nos hace suyos. En un desarrollo reciente y escalofriante, se ha descubierto que Doña Esperanza Mendoza ha estado apareciendo en diferentes épocas y lugares a lo largo de la historia. Registros de la Inquisición española mencionan a una mujer con su descripción exacta operando un orfanato en Sevilla en 1502, donde los niños perdían su capacidad de expresar dolor. Documentos chinos de la dinastía Ming hablan de una extranjera que dirigía una casa de crianza donde los bebés olvidaban cómo llorar. Esto sugiere que lo que enfrentamos no es un incidente aislado, sino parte de un plan que ha estado en marcha durante siglos, tal vez milenios. Cada cultura tiene historias de niños robados, changeling, bebés cambiados. Y si todas estas leyendas fueran verdad, y si hubiera estado sucediendo desde el principio de la humanidad, preparando lentamente el terreno para una invasión que no viene de las estrellas, sino de dimensiones que nuestra mente no puede comprender. Un físico cuántico que estudió los patrones de energía en el sitio de San Isidro propuso una teoría perturbadora. Los bebés no fueron despojados de sus emociones, sino que sus emociones fueron enviadas a otro lugar, otra dimensión, donde las entidades las han estado cultivando como cosechas. Después de 221 años de cultivo, esas emociones han mutado, han crecido, han desarrollado conciencia propia, y ahora quieren volver, no como sentimientos, sino como seres. Imagina el miedo de un bebé con 221 años para crecer y mutar, el hambre de un infante convertida en una entidad que devora, la necesidad de amor transformada en algo que parasita el afecto. 30 conjuntos de emociones infantiles primarias, ahora convertidas en algo alien e incomprensible, buscando cuerpos para habitar. Los últimos reportes son aún más alarmantes. En la morgue del Hospital General de Tlaxcala, 3 bebés que habían sido declarados muertos al nacer se levantaron simultáneamente de sus pequeños ataúdes. El forense que los encontró está ahora en un hospital psiquiátrico, repitiendo obsesivamente, sus ojos eran ventanas. Vi a través de ellos, vi el lugar donde los llantos van a morir. Los bebés desaparecieron del hospital, pero fueron vistos días después en el sitio de la antigua hacienda San Isidro, cavando en la tierra con sus manitas. Cuando la policía llegó, encontraron que habían desenterrado algo. Una placa de metal con una fecha grabada. La fecha es mañana. Un equipo de emergencia sobrenatural, sí. El gobierno mexicano tiene uno, aunque oficialmente no existe. Ha establecido un perímetro alrededor del sitio. Han detectado fluctuaciones temporales masivas, como si el pasado y el presente estuvieran colisionando en ese punto específico. Los relojes funcionan al revés. Las fotografías tomadas muestran la hacienda como era en 1803, pero lo más aterrador sucedió hace apenas 48 horas. Una niña de 7 años en Ciudad de México, descendiente directa de uno de los bebés originales de San Isidro, comenzó a hablar en 30 voces diferentes. Sus padres la grabaron, y cuando los expertos analizaron el audio, confirmaron lo imposible. Eran las voces de los 30 bebés originales, ahora adultas, hablando desde algún lugar fuera de nuestro espacio-tiempo. El mensaje era claro: venimos a casa, traemos regalos. Los regalos son hambrientos. Preparen las cunas. Esta vez, no solo 30. Esta vez,
todos los bebés del mundo olvidarán cómo llorar. Anoche, a las 3:33 de la mañana, todos los bebés en un radio de 100 kilómetros de Tlaxcala dejaron de llorar simultáneamente. No duermen, no están enfermos, simplemente observan, esperan. Y si miras cuidadosamente sus ojos, puedes ver algo moviéndose detrás de sus pupilas, algo que se acerca cada vez más a nuestra realidad. Las autoridades religiosas de todas las denominaciones han emitido una recomendación sin precedentes. Si tu bebé deja de llorar súbitamente, llévalo inmediatamente a un lugar sagrado. El agua bendita, los símbolos religiosos, las oraciones, parecen crear una barrera temporal que las entidades no pueden cruzar. Pero es solo temporal. Cada hora, la barrera se debilita. Un mensaje fue encontrado esta mañana, escrito en las paredes de 30 hospitales diferentes, con la misma caligrafía. Doña Esperanza Mendoza cumplió su parte del trato. 30 semillas fueron plantadas en 1803. Ahora, 221 años después, es tiempo de la cosecha. No resistáis, el silencio es paz. El llanto es dolor, elegid la paz. Si estás escuchando esta historia y tienes un bebé, o conoces a alguien que lo tenga, presta atención a las señales. Si el bebé deja de llorar repentinamente, si sus ojos se vuelven demasiado conscientes, si parece estar en varios lugares al mismo tiempo, busca ayuda inmediatamente. No de médicos, sino de aquellos que entienden que hay cosas peores que la muerte. Porque lo que le robaron a esos 30 bebés en 1803 no fue solo su capacidad de llorar, fue su humanidad misma. Y lo que regresa ahora, lo que ha estado creciendo y mutando en esa otra dimensión durante más de 2 siglos, ya no es humano en absoluto. Es algo que usa la forma humana como disfraz, que entiende nuestras emociones como un depredador, entiende a su presa. Los bebés que no lloran no están rotos, están vacíos, y la naturaleza, incluso la sobrenatural, aborrece el vacío. Algo llenará ese espacio. La pregunta es, ¿seremos lo suficientemente rápidos para evitar que ese algo se extienda a todos los niños del mundo? Esta historia no es solo sobre el pasado. Es una advertencia sobre el presente y el futuro, porque la Hacienda San Isidro no fue el final de algo. Fue el principio, y ahora, 221 años después, estamos a punto de ver cómo termina el plan que doña Esperanza Mendoza, o lo que sea que realmente era, puso en marcha. Si tu bebé llora, agradécelo. Ese llanto es la prueba de que sigue siendo humano. Es el sonido más hermoso del mundo porque significa que su alma sigue intacta, que su esencia no ha sido robada y enviada a alimentar a entidades que no deberían existir. Y si vives cerca de Tlaxcala, si escuchas risas de niños donde no hay niños, si ves figuras pequeñas moviéndose en la oscuridad, si encuentras frascos de cristal con luces azuladas, huye, no investigues, no seas curioso. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. La Hacienda San Isidro nos enseña que hay destinos peores que la muerte, que la inocencia puede ser weaponizada, que el amor parental puede ser pervertido en algo monstruoso, y que a veces el llanto de un bebé no es una molestia, sino una bendición, una señal de que todavía son nuestros, todavía son humanos, todavía tienen alma. Porque en algún lugar, en una dimensión que roza la nuestra, 30 bebés que nunca pudieron llorar están esperando volver. Y cuando lo hagan, traerán con ellos a los nuevos padres que los han estado criando durante 221 años. Padres que no tienen forma física. Padres que ven a la humanidad como ganado emocional. Padres que han estado esperando pacientemente el momento en que suficientes puertas estén abiertas para cruzar en masa. Ese momento es ahora. Los bebés han dejado de llorar. Las puertas están abriéndose. Y doña Esperanza Mendoza, en algún lugar entre los mundos, está sonriendo. Porque su trabajo de 221 años está casi completo.
Que Dios nos ampare cuando se complete del todo. Porque entonces ningún bebé volverá a llorar jamás. Y en el silencio que seguirá, escucharemos algo mucho peor que el llanto. Escucharemos las risas de las cosas que vinieron a reemplazar lo que una vez fueron nuestros hijos. Si esta historia te ha perturbado tanto como debería, compártela, no como entretenimiento, sino como advertencia. Dale like no porque te haya gustado, sino porque otros necesitan saber. Y suscríbete, porque las historias que contamos no son solo sobre el pasado, son sobre peligros que siguen acechando en el presente. Y recuerda, si tu bebé llora, no lo calles demasiado rápido. Ese llanto es su humanidad hablando. Es lo único que los mantiene siendo nuestros. Es lo único que los mantiene siendo humanos.